Ya, entonces el título a revisar son las trayectorias de apego no seguro y trastorno límite de la personalidad. Los objetivos fueron los ya mencionados. Y la tabla de contenidos, primero vamos a hacer la revisión bibliográfica, discutir los aspectos teóricos del caso, para finalmente presentar el caso y hacer las discusiones finales. Entonces, para partir, la verdad que es una tarea bastante difícil definir lo que es el apego, pese a que todos podemos tener cierta concepción del término y claramente entender la significancia de este, pero en el libro de Felipe Le Canelier hay un buen resumen de distintas teorías, más bien distintas terminologías y aspectos, digamos, en una revisión, digamos, del apego. Y de lo más distintivo que hay que mencionar es que este es un vínculo afectivo marcado por una conexión afectiva que es persistente, se enmarca en una relación con otro que no es intercambiable, que implica emociones que son intensas, hay una atracción hacia la otra persona y también hay un estrés frente a su separación, y la relación claramente tiene que ser emocionalmente significativa y la persona desea mantener el contacto con el otro. Entonces, en definitiva, esto viene a ser una necesidad biológica que viene a dar respuesta a un rasgo distintivo de los mamíferos, que es la búsqueda de la seguridad y la protección. En esta misma línea, quien describe inicialmente la teoría del apego es John Bowlby, quien en 1977 menciona, voy a leer su cita, lo que por motivos de conveniencia denomino teoría del apego es una forma de conceptualizar la tendencia de los seres humanos a crear fuertes lazos afectivos con determinadas personas en particular y un intento de explicar la amplia variedad de formas de dolor emocional y trastornos de personalidad, tales como la ansiedad, la ira, la depresión y el alejamiento emocional que se producen como consecuencia de la separación indeseada y la pérdida afectiva. Aquí Hofer, ya posterior a esto, en el año 95, menciona esto de la importancia dentro de las relaciones tempranas del cuidado como la clave del desarrollo normal de todos los mamíferos. Ahora, si hacemos una revisión histórica, como les había mencionado, tenemos que claramente mostrar como el claro precursor a John Bowlby, quien describe esta teoría del apego entre el año 69 y 80, también nos da las claves de lo que son los modelos de trabajo interno, que en el fondo se pudiesen definir como aquellas representaciones mentales o psíquicas que nos permiten entendernos a nosotros, a otros significativos y al mundo. Y a su vez también Bowlby describe cómo se va construyendo en forma evolutiva el apego en 4 fases. Posterior a esto, y también en forma paralela, Mary Ainsworth, una psicóloga canadiense, luego nacionalizada de Estados Unidos, realiza una serie de observaciones en pequeños, digamos, en menores niños pequeños primeramente de Uganda y posteriormente de Estados Unidos, en lo que ella describe como la situación extraña, y a partir de ello viene a describir los 3 patrones de apego más conocidos, como son el seguro, el ambivalente y el evitativo, para posteriormente Main y Solomon, quienes eran pupilos de Ainsworth, desarrollan un 4º tipo de apego que se describe como el desorganizado. Luego ya de forma un poco más contemporánea, aparece Patricia Crittenden, quien toma muchos de los elementos de estas personas, digamos, ya mencionadas, y ella empieza a describir ya aspectos como más dinámicos del apego, en relación a que este constructo no viene a ser algo estático que se forma exclusivamente a partir de la relación entre un bebé, digamos, y sus cuidadores primarios, sino que va a tener distintas diferencias según las relaciones y los vínculos secundarios que se van a ir, digamos, configurando en la vida de las personas. A partir de esto, ella describe el modelo dinámico madurativo de apego y adaptación y crea una evaluación para evaluar, digamos, el apego en preescolares entre 18 meses a 5 años. Y aquí tenemos esta paleta de colores donde en el fondo ella comienza a describir, digamos, los tipos o resultados en el apego, ya con un espectro mucho mayor, digamos, en el fondo complementando bastante ya lo mencionado por Ainsworth y por Bowlby. Ahora, ¿cuál es el rol del apego en el ser humano? La verdad que son muchas las cosas que están determinadas por el apego, y muchas de ellas se fundamentan en una mirada evolutiva, que en el fondo el apego nos ha permitido sobrevivir y reproducirnos como especie. Luego nos menciona Scholl que el desarrollo cerebral y el apego son procesos codependientes, en realidad
se requiere de un apego para el desarrollo cerebral y en el fondo todos los procesos que involucran el neurodesarrollo. Luego Fonagy menciona de que el apego logra posibilitar mecanismos para comprender las relaciones sociales en contextos biológicamente significativos y el desarrollo de diversos mecanismos de regulación que permiten al individuo enfrentar de un modo adaptativo las adversidades. Después nos vamos a abocar un poco más a lo que nos menciona Fonagy. Pero desde ya mencionar de que el apego tiene una directa relación con el desarrollo de la mentalización o función reflexiva y el rol de esta mentalización puede tener incluso un factor como amortiguador, digamos, de ciertas experiencias traumáticas a las cuales se pueden someter los chicos que tienen un apego como más seguro. Después, Sruff en el 96 menciona que el sistema de apego es un regulador de la experiencia emocional. Con esto destacando que en el fondo cuando nosotros nacemos somos incapaces de poder regular nuestras reacciones emocionales, y en el fondo requerimos de un otro, configurado como un sistema regulador diádico, para poder recuperar esta homeostasis interna y poder configurar en el fondo el mundo y el desarrollo del yo y la mirada del mundo externo. Bueno, para ir mencionando un poquito algunas trayectorias de los patrones de apego descritos inicialmente por Ainsworth y Mayne Solomon, comentar de que si miramos, digamos, en perspectiva o la proyección de aquellos con un apego evitativo, se refiere que hay una autoconfianza compulsiva y por ende desestiman las amenazas. Igualmente, estas personas que padecen este tipo de, no padecen, sino que están representados por este tipo de apego, generalmente tienen dificultades en tener una buena adherencia en el plano terapéutico. Después, en el apego ansioso, hay una mayor percepción de las amenazas, por lo tanto del estrés, de la angustia y la ira, y hay una búsqueda compulsiva de atención y sobredependencia. Esto igual va a traer consecuencias en el vínculo terapéutico. Luego, en el apego desorganizado, las experiencias traumáticas y abusivas e incapacidad de resolverlas hacen que sean más propensos a desarrollar los trastornos de personalidad en comparación a los otros dos ya descritos. Y finalmente el apego seguro, que habla de un vínculo con ambiente poco amenazante, es un grupo de todo esto el que es menos propenso a desarrollar un trastorno de personalidad. Vamos a ir desarrollando esto con más detalle. Ahora, respecto como a la evaluación del apego, particularmente en adultos, para efectos de investigación, digamos, más allá de esto como una herramienta clínica que si bien es cierto se puede utilizar, existen o son dos los instrumentos que son los más famosos. Dentro de ellos está el AAI, que se refiere a la entrevista de apego en adultos, que es una entrevista semiestructurada, que está diseñada para, en el fondo, provocar pensamientos, sentimientos y recuerdos sobre experiencias de apegos tempranas, para de esta manera poder evaluar el estado mental de los individuos y de esta manera dar luz un poco de lo que fue el apego temprano. Entonces, a partir de estas observaciones, se describen 5 tipos. Está el seguro autónomo, que en el fondo es el que se caracteriza por un vínculo abierto, con un discurso honesto y coherente, donde da la impresión que los individuos valoran el significado de las relaciones de apego. Luego está el rechazante, que aquí hay un discurso más bien restringido, distante, en el que todas las relaciones son idealizadas o por otra parte devaluadas. Luego está el tipo preocupado, donde hay un discurso que es confuso, se puede manifestar como enojado, pasivo, y sugiere que los individuos están enredados en las relaciones. Y luego ya yendo hacia a lo que compete como más lo desorganizado, está el no resuelto, o más bien lo que es concordante, o tiene un correlato con lo desorganizado, es el no resuelto, que se caracteriza por un colapso global en la estrategia del discurso en torno a temas de pérdida o trauma. Después está el no clasificable, que en el fondo hay una falta de un estilo de discurso consistente, o hay dos patrones distintos pero diversos. Y el otro sistema de evaluación es el AAP, que es un sistema de imágenes proyectivo para adultos. Hablo un poco de esto porque después me voy a referir a algunos estudios donde se contemplan estas herramientas de evaluación. A ver si se había quedado pegado. Bueno, gran parte de mi revisión se basa en Peter Fonagy, quien es un psicoanalista de origen húngaro, que habla basa principalmente su investigación en lo que es el apego, los trastornos de personalidad, la comunicación y otros aspectos que vamos a ir conversando.
y aunque suena un poco reduccionista, él manifiesta de que en combinación el patrón de apego, más bien un apego no seguro y aún más un apego desorganizado, junto a otros factores de riesgo, como por ejemplo las experiencias traumáticas en la infancia, tanto abuso sexual, negligencia parental, abuso físico, etcétera, etcétera, distintos tipos de eventos adversos, más una cierta vulnerabilidad genética, pudiesen ser el camino para el desarrollo de un trastorno de la personalidad. Ahora, ¿cómo se va configurando esto? Mismo Fonagy menciona que a partir de un evento traumático se produce una activación del sistema de apego, entonces va a estar este bebé, niño, que va a requerir de una regulación emocional, y lo que va a encontrar o lo que se va a enfrentar es que su cuidador va a responder de una forma desregulada o derechamente con poca mentalización o inhibición de mentalización. Esto va a generar a su vez de que el individuo procese de una peor forma los eventos y de esta manera sea más propenso al desarrollo de los trastornos de personalidad. Claramente esto no es pese a que aquí se haga un esquema lineal, esto está determinado por una serie de elementos que van regulando esto y van poniéndose, digamos, de una forma mucho más compleja de lo que pudiese describirse acá. Pero se menciona que el maltrato vivenciado desde edades tempranas podría generar un círculo vicioso, donde el miedo que genera el cuidador activase a su vez la búsqueda de proximidad y cercanía en un intento infructuoso para conseguir la autorregulación afectiva que provocaría, contrariamente, mayor ansiedad, en vez de esta regulación que se buscaría, digamos, con la activación del sistema de apego. Ahora, es importante mencionar uno de los aspectos que igual aborda bastante Fonagy, que es el apego y la mentalización. Perdón, con la mentalización nos referimos a aquella capacidad de inferir y representar los estados mentales de otros, de tal manera que se pueda predecir e interpretar las acciones de los otros de una manera rápida, pero claramente eficiente. La raíz de la mentalización surge de la experiencia interpersonal. Fonagy menciona que, en definitiva, la mentalización y el apego se desarrollan como sistemas individuales, pero claramente tienen una relación, digamos, en la configuración de la mentalización según el tipo de apego, considerando una base segura necesaria para tener experiencias interpersonales ricas que determinen la capacidad de mentalizar. De esta manera se establece que la capacidad de mentalizar de la madre es en definitiva el predictor más significativo para el apego seguro, y hay una serie de factores que van influyendo en el desarrollo de la mentalización correcta de las personas, y de ello destaca claramente que esté esta base segura como un patrón de mentalización parental, que haya un discurso familiar, social, cultural coherente. De esta manera se van a favorecer las representaciones, se va a poder entender mejor el mundo y de esa manera también predecir un poco las conductas de quienes lo rodean. En esto también tiene un rol preponderante el juego, que provee la capacidad para poder conocer los estados mentales del otro a través, por ejemplo, de las experiencias faciales o también de las expresiones, perdón, faciales y de las interacciones emocionales. Y claramente la ausencia de situaciones de maltrato son fundamentales, ya que cualquier tipo de este tipo de situaciones adversas puede configurarse como una desorganización del sistema de apego y claramente entorpecer la mentalización y de esta manera ocasionar dificultades en el reconocimiento emocional de otro y también en déficit en la cognición social. Entonces, en definitiva, la mentalización va a ser un factor que es primordial para la organización del self, del yo en definitiva, y claramente también para la regulación afectiva con otros. Y de esta manera es vital para integrar aspectos afectivos y cognitivos, que, como vamos a mencionar después, son aspectos que generalmente tienen dificultades en procesar a aquellos que poseen un trastorno de límite de la personalidad. Ahora, haciendo como una presentación general de la relación entre los estilos de apego y los trastornos de la personalidad, se ha visto que las características de apego inseguro en los adultos se asemejan a los signos y síntomas de los trastornos de la personalidad. Quiero destacar acá que en desmedro de esta visión inicial, digamos, del apego como un sistema estático, el apego está mucho más, o sea, más allá regulado de los vínculos con los cuidadores primarios, sino que también va a tener la oportunidad de cambiar, modificarse a partir de las relaciones que se van construyendo posteriormente. Entonces, la determinación del apego inseguro en el adulto no solamente va a estar determinada, o no exclusivamente va a estar determinada por la relación con los cuidadores primarios.
También en esta misma línea hay que decir que las personas con trastornos de personalidad del clúster B exhiben mayores índices de apego inseguro que la población general, y los adultos con un estilo de apego ansioso son más sensibles al rechazo y la ansiedad, y por lo tanto son más propensos a trastornos de la personalidad desde la línea de lo histriónico, límite, evitación o dependencia claramente. Ahora también la hipoactivación del sistema de apego exhibido por individuos con un estilo evitativo explica la asociación con trastornos de la personalidad esquizoide, narcisista, antisocial y paranoide también. Ahora me voy a abocar un poco más a mencionar algunos aspectos en relación derechamente al trastorno límite de la personalidad, entendiendo esto como en el fondo un cuadro del eje 2, donde se va a presentar en forma característica una desregulación del afecto, un descontrol del comportamiento y una hipersensibilidad interpersonal. Aquí las representaciones son generalmente contradictorias, desadaptativas, internalizadas de sí mismo y de otras personas significativas, y de esta manera están altamente polarizadas y cargadas afectivamente. Entonces hay unas relaciones generalmente que son como más bien dicotómicas con sus personas de mayor significancia, o sus relaciones más significativas, mejor dicho. También está esto característico de la difusión de la identidad, que vamos a profundizar más adelante, y está la incapacidad para integrar en su persona y en los otros el conocimiento tanto afectivo con el cognitivo. Entonces, la relación entre ambos conocimientos va a tener una dificultad, digamos, en consolidarse, digamos, como un todo, digamos, en esta integración en la persona. Va a tener preferentemente o generalmente una mentalización que está dominada por la perspectiva en primera persona. Esto generalmente va a generar de que les sea más fácil entender las emociones de otro que haya vivido algo similar, pero dificultades en comprender y empatizar, digamos, con un otro que está presentando un cuadro diferente a lo que esta persona ha vivido. Y en esta línea hay una fuerte asociación entre el TLP y los índices de apego no resueltos, medidos por esta escala del AAP que yo les mencionaba, y los patrones de apego inseguro y también los desorganizados imparten un mayor riesgo de los rasgos de personalidad desadaptativos subyacentes al TLP. Ahora, si nos abocamos derechamente a describir un poco a entender la relación entre el apego y el TLP, hay que mencionar de que el TLP está relacionado significativamente con, como ya les había mencionado, con apegos que son no seguros, pero de ellos principalmente con el estilo de apego desorganizado y con aquel estilo que es de apego ansioso, más la presencia de traumas no resueltos. Entonces, en esta línea, hay estudios que demuestran que, por lo que se señala en esta revisión, que entre un 50 y 80% de los pacientes con TLP cumplen con criterios para al menos uno de estos estilos. Es decir, ya sea el apego desorganizado más el apego, o el apego ansioso más la presencia de los traumas. Y, en definitiva, el rasgo distintivo del TLP es la ausencia de estabilidad en el patrón de apego. Ahora, dentro de las características, si las empezamos a desglosar, como había mencionado, que están estas relaciones que son marcadas por respuestas para evitar el abandono, intolerancia a la soledad, hipersensibilidad a las situaciones sociales y una mayor alerta a las respuestas hostiles, va esto a generar una consecuencia en que podría generarse cambios en lo que es la autoimagen, el afecto, la cognición y claramente el comportamiento de aquellos individuos, y de esta manera se van a perpetuar las posibilidades de sentimientos crónicos de vacío y claramente relaciones que son interpersonales intensas e inestables. Generalmente están nuevamente en esta dicotomía de que se generan lazos de forma más rápida, de forma más intensa, pero a su vez se pueden perder de forma igualmente rápida aquellos lazos. Se usa también en estos casos la identificación proyectiva, que está motivada por la urgente necesidad de usar a los objetos externos como contenedores de las partes inaceptables de su self. Esto claramente va a ser como la materia prima que les va a llevar a estas relaciones de dependencia y las relaciones finalmente que son inestables e intensas. Ahora, cuando combinamos la presencia, digamos, del TLP con alguna psicopatología del eje 1, se observa que también hay diferencias en los estilos de apegos observados. Por ejemplo, cuando hay un TLP y un trastorno de ansiedad o trastorno del ánimo, hay una mayor relación con el estilo ansioso de apego. Mientras que cuando hay la presencia del TLP con abuso de sustancia, hay una mayor relación con el estilo evitativo. Pero en definitiva, el apego desorganizado es transversal a todas las presentaciones del trastorno límite y en el fondo es lo que viene en gran medida a explicar la desregulación emocional que tienen estos pacientes.
Ahora rápidamente voy a mencionar algunos aspectos de la sintomatología descrita por Fona y del TLP, para poder ir dando cuenta o enlazando con los aspectos mencionados del apego. Entonces, de partida hay un sentido de inestabilidad del self que viene como consecuencia de la ausencia de la capacidad reflexiva. En el fondo, la dificultad en la consolidación de la mentalización, a partir de lo que dice Fonagy, va a tener un resultado en la inestabilidad del yo. Por otro lado, va a estar esta falta de control de impulso, con pobre conciencia de los propios estados emocionales y la ausencia de una representación simbólica de los mismos. Y por otra parte, va a estar la prevalencia de modelos de actuación que son instintivos, más bien primitivos, claramente no reflexivos y centrados en la acción, ya que finalmente en estos individuos la valoración de la conducta del otro se lleva a cabo a través de sus conductas observables, sin tener en cuenta las creencias o deseos que puedan inferir previamente en ellos. Luego está esta inestabilidad emocional y la irritabilidad, que están claramente, o sea, también están asociadas con la ausencia o dificultades en el desarrollo de la mentalización, donde se van a observar esquemas interpersonales más rígidos, construcciones más paranoides a la hora de valorar el estado desiderativo del otro, es decir, lo que desea el otro. Luego está la decisión como una forma de representar al otro en diversos subconjuntos coherentes de intenciones. De esta manera aquí está el uso de la identificación proyectiva, que está dada por esta urgente necesidad de buscar como en los objetos externos una contención para las partes inaceptables de su ser. Finalmente esto es lo que va a llevar a las relaciones de más dependencia e inestabilidad. Luego está el sentimiento de vacío como una consecuencia directa de la ausencia de representaciones secundarias del self. La intolerancia a la soledad, en el fondo, es parte de la sintomatología central del TLP, y se debe a esto que ya he ido mencionando, que son los fallos tempranos en el apego, y se relaciona con el patrón de comportamiento y con las reacciones exageradas del bebé con apego inseguro, como muestra en el fondo de terror al abandono y constante demanda de proximidad por parte del cuidador. Luego está el desarrollo de una hipersensibilidad interpersonal como una característica esencial en la forma de relacionarse, que está formado por una tríada, que es el miedo al abandono, la sensibilidad al rechazo y la intolerancia a la soledad. Y todo esto en el fondo se configura como un estilo personal que puede ser hasta transgeneracional, y se le llama un fenotipo de hipersensibilidad interpersonal. Y luego está la mentalización, que en vez de ser un proceso voluntario, o sea, en vez de ser voluntaria y controlada, pasa a ser automática e involuntaria. También en la misma línea como a raíz de defensas como más primitivas. Y esto también se puede observar en aquellas personas que sufren de eventos traumáticos o experiencias traumáticas en la infancia. Ahora, me parece importante igual que en la misma línea podamos tomar en relevancia lo que es la disociación, que finalmente viene a ser igual en cierta medida una contraparte en cierto lugar adaptativa a las dificultades también ante la adversidad y a las dificultades en la consolidación de la mentalización. Y para esto se menciona de que claramente la integración es una base para la construcción de nuestra salud mental, y las experiencias que no pueden ser absorbidas o más bien como procesadas por nosotros pueden amenazar nuestra integridad y claramente nuestro desarrollo. En este sentido están los eventos traumáticos, aquellas situaciones traumáticas que son acumulativas o repetitivas durante la infancia, y claramente los patrones de apego que son no seguros y aún más los que son derechamente desorganizados. Ahora, finalmente esto se transforma en una visión adaptativa de la falta de mentalización, donde la mente del niño se disociaría defensivamente ante el maltrato y trauma, porque ser consciente de la intencionalidad dañina del cuidador maltratador implicaría la inundación emocional para el infante indefenso. Esto, por ejemplo, ante la presentación de un apego desorganizado. Y aquí las causas directas de esta disociación infantil se verían reflejadas en las típicas conductas de pacientes con TLP, y esto tiene un reflejo, digamos, desde la sintomatología, que incluye un espectro bastante amplio, como conductas regresivas, más bien aspectos conductuales, sintomatología somática, esta inestabilidad emocional o cambios en lo afectivo, alteraciones en la sensopercepción, ya derechamente una despersonalización, y claramente las conductas autolesivas.
Ahora, para mencionar algunos aspectos en relación a la neurobiología que subyace al apego en relación y en conjunto con el desarrollo del TLP, mencionar que aquellos estados de apego, ya sea no resuelto o desorganizado, en este caso, estos son evaluaciones que se hicieron a partir de individuos evaluados con esta herramienta de la AAP que les comentaba inicialmente. Hay una asociación entre niveles plasmáticos significativamente más bajos de oxitocina en comparación con aquellos pacientes con TLP que tienen representaciones de apego organizadas. Entonces, en definitiva, en aquellos individuos que tienen TLP y apego inseguro, por llamarlo de una manera, hay mayor probabilidad de tener niveles más bajos de oxitocina que aquellos que tienen TLP y un apego más bien organizado o seguro. De esta manera también se establece que los modelos teóricos, particularmente aquellos más recientes, del presente siglo me refiero, del TLP, sugieren que el deterioro del funcionamiento interpersonal parece estar relacionado con alteraciones en las redes de recompensa social y empatía, y que han sido también fuertemente asociadas con historias de maltrato temprano. El mismo autor de esta revisión, que está en el pie de página, en el año 2016 presentó un estudio donde analizaban, o más bien estudiaba a individuos adultos que habían sido evaluados por esta escala del AAP, y posteriormente se realizó resonancia magnética, y se encontró que había una asociación entre el aumento de la activación de la amígdala en tareas de apego, en aquellos que tenían un apego no resuelto, se observaba en una activación de la amígdala en tareas de apego, tanto en aquellos que tenían TLP como aquellos que no tenían TLP, pero sí tenían este apego no resuelto. Ahora, en aquellos que tenían un apego no resuelto, pero no tenían TLP, se mostró que había una mayor activación de la corteza prefrontal dorsolateral derecha y la zona cingulada rostral. Entonces, dicho de otra forma, aquellos que tenían TLP y tenían este apego no resuelto, no se encontraba esta activación de la corteza prefrontal dorsolateral y la zona cingulada, pero sí en aquellos que no tenían TLP y tenían también un apego no resuelto. Entonces, esto dio pie para que los autores interpretaran que en el fondo esto es como una firma neuronal o una señal en lo que es, digamos, las redes neuronales, que traduce la incapacidad de los pacientes con TLP para ejercer un control top-down, es decir, de arriba hacia abajo, en las condiciones de distrés en el apego. Entonces, esto en el fondo muestra cómo pudiese variar incluso las redes, digamos, o los sistemas de activación neuronal en aquellos individuos que tienen TLP y en aquellos que no tienen TLP, habiendo considerado un apego no resuelto. Entonces, de esta manera se pueden diferenciar algunos hallazgos de lo que viene derechamente del apego no resuelto, como de lo que constituye ya el TLP. Ahora, generalmente, cuando hablamos del TLP o de los trastornos de personalidad en línea general, de lo que tiene más evidencia, ciertamente es la terapia dialéctica conductual, ¿cierto? El DBT. Pero en esta revisión hacían hincapié en la psicoterapia centrada a la transferencia, que en el fondo es el único tratamiento basado en la evidencia, que tiene 2 ensayos clínicos de respaldo, que ha demostrado cambios en las representaciones del apego, ya sea de un apego inseguro a seguro o desorganizado a organizado, y también cambios en la función reflexiva o mentalización después de 1 año de tratamiento en aquellos individuos con TLP. Esto no se demostró con otras terapias psicodinámicas, vale decir de que esta es un abordaje que tiene una raíz psicoanalítica, pero que es particularmente diseñado para los trastornos de personalidad severo, y el foco está en la transferencia que hace el paciente de sus dificultades al interior de la relación terapéutica. Entonces, con esta, digamos, línea de tratamiento se encontró que había, digamos, una evidencia para el cambio de estos apegos, a diferencia de lo que fue con otras terapias psicodinámicas y con el DBT. Ahora, ¿en qué se basa o en qué se enfoca, digamos, este tipo de terapia? Es en la identificación y exploración de cómo las experiencias traumáticas pasadas han configurado las representaciones desadaptativas de uno mismo, es decir, la difusión de identidad, y de los demás que subyacen a las dificultades con el yo y el funcionamiento interpersonal en el presente. Entonces, en definitiva, el objetivo de esta psicoterapia centrada en la transferencia es promover el desarrollo de representaciones mentales más bien integradas, diferenciadas y maduras del self y de los demás, y así de esta manera poder mejorar la tolerancia a los afectos negativos
o más bien como la tolerancia también a las emociones, como más bien en la línea de lo desagradable, y también las defensas primitivas que son concomitantes en las características del TLP. Bueno, para finalizar la revisión, me pareció importante dar una mirada un poco de qué nos hablan los sistemas de clasificación internacional, es decir, una mirada más bien categorial de lo que son los trastornos del apego. Y aquí nos encontramos con más bien dos cuadros descritos que vienen a raíz de problemas vinculares con presentaciones clínicas asociadas a condiciones de deprivación más bien severas tempranas y con patrones de apego claramente inseguros y derechamente desorganizados, donde se describe el resultado, digamos, desde aquellos casos o aquellos menores que fueron expuestos a situaciones de deprivación más bien extrema, negligencia, derechamente institucionalización, o aquellos individuos que derechamente no presentaron cuidados afectivos. Entonces, en esta línea se divide, digamos, desde esta mirada en dos cuadros. Por una parte, vamos a tener el trastorno apego reactivo, según lo describe el DSM-5, que tiene un correlato con el trastorno de vinculación reactiva, por lo descrito en el CIE-11, y desde la otra vereda vamos a tener el trastorno de relación social desinhibida, que es lo que nos menciona el DSM-5, y el CIE-10 lo señala como el trastorno de vinculación desinhibida en la niñez. Ahora vamos a revisar algunos aspectos del DSM en relación a estos diagnósticos. Entonces, el trastorno de apego reactivo se menciona como aquel criterio A en el fondo con patrón constante de comportamiento que es inhibido, emocionalmente retraído hacia los cuidadores adultos, que se manifiesta por las dos características siguientes. Por una parte, el niño es raramente o muy pocas veces busca consuelo cuando siente malestar, y por otra parte, el niño raramente o muy pocas veces se deja consolar cuando siente malestar. Ya en el criterio B está la alteración social y emocional persistente que se caracteriza por dos o más de los síntomas siguientes, como son la reacción social y emocional mínima a los demás, un afecto positivo limitado, episodios de irritabilidad, tristeza o medio inexplicado que son evidentes incluso durante las interacciones no amenazadoras con los cuidadores adultos. Y C, tiene que estar este antecedente de que el niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en los casos de negligencia, cambios repetitivos de cuidadores, educación en contextos no habituales que reducen en gran manera la oportunidad de establecer un apego selectivo. Y D, se supone que el factor cuidado del criterio C es el responsable de las alteraciones del comportamiento del criterio A. Y así en definitiva, claramente la sintomatología no pudiese ser, digamos, o mejor explicada por otro trastorno, particularmente del TEA. De hecho, se hace el diagnóstico una vez excluido el diagnóstico del TEA, y tiene que ser el trastorno evidente antes de los 5 años, y desde los 9 meses. Y ya en esta otra vereda tenemos los trastornos de relación social desinhibida, también estipulado en el DSM-5, donde hay un patrón de comportamiento en que el niño se aproxima e interacciona activamente con adultos extraños, y presenta dos o más de las siguientes características: reducción o ausencia de reticencia para aproximarse e interaccionar con adultos extraños, un comportamiento verbal o físico demasiado familiar que no concuerda con lo aceptado culturalmente y con los límites sociales apropiados a la edad. Luego recurre poco o nada al cuidador adulto después de una salida arriesgada, incluso en contextos extraños. Y 4, hay una disposición a irse con un adulto extraño con poca o ninguna vacilación. Y esto claramente no tiene que estar en el contexto de una situación de impulsividad, por ejemplo, en el contexto de un TDAH. Y aquí claramente igual tiene que estar este antecedente de un patrón extremo de cuidados insuficientes, como los mencionados en el diagnóstico anterior. Y aquí también el diagnóstico se hace de al menos los 9 meses, y se tiene que descartar, digamos, otro tipo de trastorno. Bueno, aquí les dejo la revisión bibliográfica, las referencias más bien bibliográficas de la revisión, para dar paso a continuación a revisar el caso clínico.